Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo El valor de las drogas que hacemos aquí en el Centro Blanquerna. Este ciclo es una continuación de unas jornadas filosóficas que hicimos en Barcelona en 2016, creo que eran, y en el que debatíamos esto mismo que estamos poniendo aquí en juego, el valor de las drogas. Más allá, evidentemente, del valor económico, queremos profundizar de una manera crítica y en detalle lo que podría ser el valor filosófico, antropológico, político, artístico o poético de las drogas. Para el ciclo aquí en Blanquerna, pues hemos recuperado a personas que ya habíamos invitado y cuya reflexión pues compartimos y creemos importante para contestar cierto imaginario, cierta posición muy hegemónica sobre las drogas, como es por ejemplo el caso de David Pera. Y incluimos además personas pues, bueno, de aquí de Madrid o que están en este ámbito más underground, alternativo, que también nos interesa poner en juego para ver qué nos pueden aportar sobre esta reflexión. Es el caso de Ajo. El objetivo, como si dijéramos, de este ciclo, ya lo dije en la primera sesión, muy brevemente, es hacer tanto, como decimos, una fenomenología como una ontología de las drogas, es decir, fenomenología a nivel descriptivo, cuáles han sido los usos de las drogas y los imaginarios a lo largo de las épocas, tanto a nivel social como más específicamente dentro del mundo artístico, y describir pues eso, los imaginarios, los usos, pues no sé, desde el imaginario del fumetas hippie, ¿no? El de los 70 más ácidos, de los 80 el kinky, el psicodélico, en los 80 pues más quizá la heroína y una de las figuras asociadas a la del kinky, en los 90 pues no sé, el bacalao, el pastillero, etcétera. Y en los 2000 pues bueno, pues hacer ahora también una descripción sobre ese imaginario, cómo han ido variando esos usos y cómo acercarse a ellos pues, de una manera sin lo que prevalece actualmente todavía cuando hablamos de las drogas, es mucha hipocresía, mucho tabú, y eso es algo pues, bueno, que poco a poco tiene que contestarse, porque no va solo de eso, sino también cómo nos organizamos tanto que sociedad. Eso sería más o menos una descripción que puede estar asociada a ese tipo de análisis. Luego una ontología de las drogas que podría ser pues, intentar desarrollar preguntas sobre qué es una droga, por ejemplo, qué es el ser de la droga, cuál es el ser de la droga, y cómo está articulada a través de una serie de, cuando pensamos sobre las drogas, una serie de binomios que a lo mejor hay que cuestionar, ¿no? Natural, sintética, legal, ilegal, uso recreativo, terapéutico, tantos otros, ¿no? Droga dura, droga blanda, e incluso cuando qué es una droga, pues hablar evidentemente pues, de azúcar, de alcohol, de tabaco, ¿no? De cafeína, evidentemente, como hablamos en la primera sesión, ¿no? Que decía José María Felicla que si se quitara el café, ¿no? de Occidente, en un día pues colapsaría, ¿no? Todo, porque pues, es una de las drogas, este estimulante que determina Occidente, los estimulantes como la cafeína, la cocaína y el alcohol. No me quiero alargar más, le paso la palabra a Felipe. Estos son un poco los objetivos y el contexto de este ciclo. Seguiremos el día 9 de marzo con Jaume Sisa para una filosofía de las drogas, y el 16 con Trevor Ras y Juan Francisco Camellas sobre la subjetividad toxicómana. Pues esperamos entonces, y a la presentación de Ajo dejo a Felipe. Sí, antes volveré a agradecer a vuestra presencia, es importante, y después al Centro Blanquerna que nos haya dado esta oportunidad y pues permita llevar a cabo estas diferentes sesiones. Yo conocí a Ajo hace mucho tiempo en Barcelona, cuando ella era cantante de Mil Dolores Pequeños,
Yo formaba parte de los pequeñitos del ámbito de la música, vamos a decir, alternativa, sí, raro, post-punk, experimental. Y bueno, pues pasados los años sí tengo la suerte de volver a encontrármela. Y entonces Ajo, bueno, ella se autodenomina micropoetisa, que es una manera de ya empezar a hacer poesía y de intentar delimitar, de singularizar, pues el género más o menos que ya traza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podríamos decir que es un género de poesía breve, pero eso evidentemente es menos estimulante que micropoesía. Entonces, tiene micropoesía, yo creo que también lo que ella hace entronca con lo que se ha podido llamar literatura ensanchada, poesía ensanchada, que no se dice así, pero ya he dicho que me gustaba llamarlo así, no es en referencia a Sancho Panza, sino a ensanchar, ¿no? A expandir, lo que quiere decir que, bueno, pues que con el lenguaje no solo toma lugar en la hoja, sino que se multiplican los soportes, pantallas, objetos. La realidad. La oralidad también, eso la entronca con la polipoesía. Y nada, creo que hoy pensamos en ella porque queríamos problematizar. Pues ¿Problematizar, has dicho? Sí, problematizar Muy bien. el tipo de representación que hay de manera más común entre el campo de la creación y los usos de drogas, ¿no? Y como ha dicho Xavi, intentar deshacer esos lugares comunes, esas construcciones imaginarias, para poder hablar de un arte de la normalidad, incluso en esos ámbitos en los cuales se proyectan, ¿no? Imaginarios totalmente casi folclóricos. Y creo que bueno, pues nos va a hablar un poco de esto. Así que yo le agradezco mucho su presencia y le paso la palabra. ¿Me paso la palabra? Sí. Vale, pues gracias David, gracias Felipe, gracias David. Lo que pasa es que estando David delante, después no se me da a hablar de todo tipo de cuestiones, entonces voy a limitarme a hablar de mi experiencia personal porque él es un erudito de todo el tema relacionado con las drogas, me voy a levantar. Y yo básicamente he venido a hablar de cómo yo, con mi relación con mi uso intuitivo de las drogas, pues he ido normalizando en mi entorno y en todos los, que mi entorno cada vez es más grande, pues el uso de las drogas. Que no, bueno, a veces el abuso incluso también. Pero bueno, la gente, no sé, yo no sé por qué usa la gente las drogas, yo sé para qué las uso yo. En general se usan para avanzar, en mi opinión, o para detenerse, por resumir, que yo soy muy de resumir. Yo me he acercado a las drogas desde el rock. Yo creo que las primeras intuiciones de que había vida más allá de la realidad, pues la obtuve a través de canciones como pues, la Velvet Underground y todos estos grupos que empezaron ya a hablar del tema pues, naturalmente, ¿no? Entonces yo a través de esta gente que me dieron las primeras nociones y teniendo en cuenta que la realidad ya era algo que me empezaba a parecer un poco de lija, no sabía cómo acolcharlo y las drogas me parecían, pues las drogas, también la literatura, el arte, la música, pero las drogas entraban dentro de toda esta cajita de herramientas que yo tenía para acolchar un poco una realidad que yo ya sospechaba que me iba a ser un poco adversa.
Entonces, pues he tenido siempre una mezcla de mucha curiosidad con también cierta precaución. Nunca me he querido morir pronto. Y entonces, pues siempre he tenido, me he intentado informar para que después pues, no morirme antes de tiempo. Y he utilizado las drogas pues, desde los 14 años que tomé mi primer porro hasta hace un momento que me acabo de fumar el último. O sea que ya tengo 50 y pico mil años, o sea que imaginaos la de antes que había fumado. Y bueno, después en toda mi faceta artística, por supuesto, ha tenido pues un papel muy importante. Es decir, yo no concibo mi cotidiano si no acolcho mi realidad. Vaya, o sea que si no fumo, sobre todo es fumar. Mi droga es fumar, he practicado otras y después ya os hablaré de ellas, pero en realidad mi droga de cabecera es el hachís. Entonces si no fumo, pues me convierto en peor persona, vaya. O sea, tengo mala hostia, soy más... O sea, al dolerme la realidad, pues yo respondo también con insolencia ante todo eso. Y siempre he escrito bajo la influencia de las drogas y cuando salgo al escenario y todo eso, y si no me fumo un porrito, pues no soy. Yo tengo que estar malísima, es decir, enferma, para no fumar, pero que yo me noto a mí misma, me busco si estoy ya mejor, por si me apetece fumar o no. Si no me apetece es que estoy malísima. Si me apetece, digo, pues voy mejorando. O sea que es un baremo en el que yo noto cómo me encuentro. Después del hachís, pues he tomado otras drogas. Por ejemplo, he tomado mucho tiempo opio. Me gustaba muchísimo, me parecía una droga muy poética. Además es una droga que mezcla el presente y el pasado y el futuro, todo en el mismo momento, así como de irrealidad. Y también me ayudaba mucho a leer, estar puesta de opio. Y también hacer mi trabajo de taquillera, porque yo fui taquillera en el Teatro Alfil, y la gente somos muy pesada, y si no iba un poco aderezada, pues no conseguía pues sacar todo mi mejor humor. O sea, en realidad a mí me han convertido en mejor persona, digamos, las drogas. Yo después, he tomado también morfina, que conseguíamos un chico que conseguía unas recetas y te daban unos viales, 40 viales de morfina, de sulfato de morfina, no de clorhidratos, no teníamos que inyectar, si no lo podías beber, de sulfato de morfina por 20 euros o algo así, que yo no sé cómo la gente no va tomando morfina por ahí por la calle con esos precios, porque realmente es... hombre, lo que pasa es que la morfina, en comparación con el opio, quien ha tomado opio, la morfina me parece una chorrada porque te quita todos los picos de que tiene el opio, pues te los quita, te lo suaviza todo mucho, es una droga muy pues, de médicos, más que nada. Y después la cocaína, pues tampoco la he practicado mucho porque me sienta muy mal, después no duermo, me enfado un poco, me saca más la ira, digamos. Y bueno, después, pues no sé qué os íbamos a contar. Espera, que voy a beber agua. Pues eso, tengo que me centre, en los años, ¿qué años serían? Los años 80 o por ahí, 1900 y pico, vamos a dejarlo por ahí. Con mi grupo Mil Dolores Pequeños, tuvimos un intento así, pues éramos antiprohibicionistas, éramos activistas también con intuición, porque nada estaba organizado. Al principio nada estaba organizado y ahora menos, ahora que lo he intentado organizar. Bueno, pues sacamos un single con una letra que sacamos de un libro de Escotado que se llamaba De la piel para adentro mando yo, que os voy a citar ahora, que dice: de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Con este disco sacamos una pequeña china, metimos una china de hachís en un montón de discos y nos los retiraron de la FNAC. Pero después los vendimos todos porque la gente creía que dábamos tripis, nos pedían, vais tripis con los discos, tal. Y bueno, en fin,
Ese fue uno de los hitos más importantes en mi carrera antiprohibicionista. Después yo he participado mucho, fui vocal de la primera asociación que hubo en Madrid que se llamaba AMEC, también en 1900 y pico, es que no lo logro precisaros el tiempo. Y era una asociación, yo fui vocal, con un primer intento de todas estas asociaciones que hay ahora, para normalizar el uso del cannabis. Y recuerdo la primera manifestación que hicimos a favor de este tema en Madrid, que convocamos a los pocos que éramos en la Puerta del Sol. Éramos tan poca gente, éramos como 14 o 15 personas, que claro, no nos reconocíamos entre nosotros, porque todas las señoras con las bolsas, que si los policías, que si todo el jaleo que hay en el Sol, pues no nos reconocíamos hasta que a alguien se le ocurrió agitar los papelillos, fíjate, para que luego digan, y entonces así nos fuimos convocando, y nos juntamos todos al lado del Oso y el Madroño, y estaba Calamaro, ¿os acordáis de Calamaro? Que era un cantante, o es todavía, no sé. Bueno, pues estaba allí Calamaro, y no teníamos ni un triste silbato, ni nada para llamar la atención de nuestra protesta y nuestra reivindicación. Calamaro, que era el único que tenía posibles en esos momentos, porque ya tenía un grupo, los Rodríguez, todo eso, se fue al Corte Inglés, tiró de tarjeta y se compró un casete, todavía existían los casetes, imaginaros, y una casete de Bob Marley, y allí lo pusimos y empezamos a hacer un poco, allí sentados en el suelo, a fumar porros, un poco sin saber un poco qué hacer. Y ahora después, años más tarde, cuando veo estas multitudinarias manifestaciones, pues me encanta, ¿eh? Hostia, qué guay, empezamos 15 y fíjate, ahora somos 15.000. No sé hasta qué punto se ha conseguido algo desde entonces hasta ahora en esto de la normalización. Yo hago lo que puedo, yo sí, vamos, que fumo y pongo, además un poco, me gusta estirar un poco de la manta a ver qué es lo que pasa, porque si no estiras, nunca sabes cuáles son los límites de las cosas y entonces te quedas como te han dicho que tenías que estar. Y en ese sentido, pues puedo contaros una anécdota con el ministro aquel que había, que se llamaba Mario de Llorereja, imaginaros. Entonces le estaban dando la pluma de oro a Conieva. Eso os digo para que veáis hasta qué punto cuando uno se lo toma de una manera normal, los demás son incapaces de intervenir. Éramos un montón de gente, pues estaba hasta yo, éramos igual 100 personas allí, todos señores, el ministro este, el otro, una mesa corrida muy larga, y a los postres era todavía cuando se podía fumar, era entonces también 1900 y pico. Y dije, pues yo me voy a hacer un porro, porque si está aquí el ministro del Interior, que haga su trabajo, como yo hago mi trabajo de micropoetisa y activista. Porque a mí me echan del Ritz por fumar, me viene bien. No me echan, me viene bien. A mí me venía todo bien. Y entonces me hice unos porros allí y al final acabó mi trocito de la mesa, todo el mundo quería venir a fumar. Nadie, por supuesto, se atrevió, ni los camareros, ni el ministro, que no sabía ni lo que estaba fumando ni nada, a intervenir. O si lo notaron, pues no se atrevieron ante la insolencia y la radicalidad de mi gesto, pues los demás se quedan un poco descolocados. Es decir, muchas veces cuentan con nuestra complicidad para cortarnos las libertades. Y eso es una cosa que a mí pues no me interesa. Después, ¿qué más movidas? Tengo otra canción que después tuvimos, el último disco de Mil Dolores Pequeños, que se llamaba Opio, porque era mi época de vídeo con el opio, y a mí lo que más ilusión me hacía, también en el tema de la normalización, era llegar a una tienda y decir, hola, buenas, ¿tienen opio? O sea, a mí me apetecía que eso sucediera. Después lo que pasa es que el grupo pues era del undergroundísimo y vendimos 2.000 copias, con lo cual eso pues sucedió muy pocas veces, que la gente fuera a pedir opio a las tiendas. Y la letra, todavía lo recuerdo, porque fumo mucho para olvidarlo todo, pero no consigo toser siquiera. Dice, tengo una palabra mágica guardada en una cajita de plástico negro y rojo. Solo la saco de vez en cuando porque es la palabra opio. Total, que es que ya no se me ocurre nada más que decir. Así que voy a dar pasaje la palabra a David y después lo mismo, lo que sí que hago es meter cuchara en lo que diga. ¿Vale? ¿Te importa? Bueno, igual no me deja, porque... No, sin problema. Bueno, pues esto es todo. Luego si queréis preguntarme algo o si me ocurre algo, lo apunto en un trozo de papel y os lo digo, ¿vale?
Yo es que me dedico a la brevedad. David, todo tuyo. Sí, También. sí. ¿O queréis No, que se sí, no, solo decir pues esto, ¿no? Que muchas gracias, Ajo, que te escuchara y todo lo que quieras en lo que sigue. Aquí tenemos a David Pera Martínez Oró, que ahora tomará la palabra, que es doctor en Psicología Social y coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, antropólogo en la Medical Anthropology Research Center de la Universidad Rovira i Virgili, especializado en las corrientes, o sea, un especialista realmente desde la academia, contra la academia a veces, en lo que es la tendencia hacia la normalización de las drogas y la creación de otros paradigmas, otros imaginarios, pues esto, ¿no? Respecto a este tabú, a ese concepto que no es mi concepto, que llamamos drogas. Pues recientemente, creo que es 2014 y 2016, Así, 2014 y 2016 ha sacado 2 libros en la edición de Villaterra. El primero que está en castellano y en catalán, que se titula Sense passar-se de la raya, sin pasarse de la raya. Bueno, el subtítulo es que me da cuenta. Claro, y el subtítulo es el que te da un poco la interpretación, ¿no? La normalización de los consumos de drogas, la normalización de los consumos de drogas, el 2014. A mí ya me abrió un paradigma de comprensión y unos imaginarios espectaculares, tanto por el rigor y la metodología que aplica, como los datos, porque es alguien que realmente se dedica en cuerpo, alma, método y rigor a todo ello, ¿no? Y el segundo, que es del 2016, pues se titula Del tabú, también en edición de Villaterra, del tabú a la normalización, que es que iba clavado al intento que tenemos aquí de precisamente romper con este tabú y ponerlo encima de la mesa, porque también está en cuestión con las drogas la manera como nos entendemos como sociedad, como individuos, como democracia, etcétera. Pues esto, ¿no? Del tabú a la normalización, subtítulo Familias, comunicación y prevención del consumo de drogas. Está más centrado en la relación entre drogas y familia. Me ha parecido una perspectiva estupenda como institución de poder, Como punto culminante de la normalización. como punto culminante de la normalización, la idea de acercarse a partir de la perspectiva de la familia. Como ha ido también evolucionando el imaginario de las familias en su relación con las drogas y la pedagogía que imparten a los hijos, ¿no? Como ha ido esto variando. Sin más, pues te cedo la palabra y gracias por estar de nuevo aquí. Vale, muchas gracias, Xavier. Muchas gracias, Felipe, por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Gracias, Ángel, por abrir. Siempre está bien abrir. Y ahora vengo yo de Cochescova. Pues sí, tal como ha dicho Xavier, me dedico al mundo de las drogas de manera profesional, sin tocarlas, solo pensando sobre ellas, porque yo vengo de una cultura muy punky y muy marginal, bueno, de los márgenes sociales no sé, punkis libertarios. Y el día que me enteré que había gente, que eso contaba antes a ellos, que había gente que se ganaba la vida pensando sobre drogas cuando tenía 20, 21 años, dije, oye, pues yo voy a ser de estos. Y bueno, sí, luego pues me licencié, estudié, me doctoré, y es lo que hice porque pensé, sobre todo pensé esto porque encontré unos textos de Joan Pallarès, de Aurelio Díaz y de Oriol Romaní, que fue la primera vez que leí sobre drogas, que explicaban un relato mínimamente sensato. Yo soy del 81, toda mi adolescencia, desde el 92, el gusano por la nariz de la FAT, las drogas, te van a matar, tal cual. Nosotros nos drogábamos y había una gran disonancia entre los consumos que hacíamos los adolescentes jóvenes de esa época y el relato oficial. Y en el momento que yo encontré un discurso que era sensato y apurado a la realidad, dije, hay un camino, lo vamos a explorar. Y por tanto, obviamente, si sigues ese relato de interpretar los consumos de una manera mínimamente ajustada a lo que son, pues debes de superar la mirada prohibicionista, las miradas de la FAT y las miradas más terribles y las lecturas más
moralistas del consumo de drogas y solo, no es que yo elegí el tema, sino es que solo me quedaba estudiar sobre la normalización porque era lo que había pasado en el Estado español después de la crisis de la Reina, con el auge de la cultura de baile, del rock alternativo y de muchos otros escenarios donde se consumía drogas de una manera normalizada, que era el único camino que se podía estudiar para intentar dar cuenta de los consumos de drogas. Por eso hice mi tesis doctoral de sale este libro y si la normalización tiene diferentes puntos que luego abordaré, el punto culminante que le apuntaba a Xavier sobre la normalización es cuando esa normalización llega a las familias. Por eso saqué esto y como más llegue el mundo de los consumos de drogas de esta mirada que supera el prohibicionismo, otras maneras de hacer políticas podremos alcanzar. Bien, esto es una previa para poner mi bagaje, pero realmente el encargo que había tenido, o que tengo, es un poco analizar cómo implica, o cómo habla, cómo interacciona todo lo que hace relación entre la producción cultural con relación a los consumos de drogas. Una producción cultural en un sentido amplio, sin duda que lo voy a acotar a la literatura y muy especialmente en un momento de la literatura, pero sobre todo a la música, y para hacerlo creo que no hay manera, o una manera cómoda que me resulta para hacer esto, para entender cuáles han sido las lógicas que han operado a nivel sociocultural, a nivel político, a nivel de poder entre la lectura que has hecho de las drogas y cómo se han utilizado, se han empleado por gente como Ajo y mucha otra gente para hacer productos culturales, sean discos, sean libros o sobre todo maneras populares de entender la realidad, pues aquí hay una tensión que es lo que intentaremos deslindar o intentaremos deslindar en este tiempo que tenemos. A ver, cuando hablamos de lo que podemos entender, producciones culturales, en un sentido amplio, sin entrar en detalles, en sociedades, para entenderlos, europeas, transpira y hilvana el relato, sobre todo oficial, una lógica moral, que a veces se habla de la implementación del prohibicionismo a partir de Eichinger en el 37 y todos los tratados de fiscalización. Sí, eso tal vez es una institucionalización del prohibicionismo, pero debemos de tener presente que lo que se persigue casi desde la institucionalización del cristianismo en el siglo IV, V y VI de la Orden de la Edad Media es la ebriedad. Ese es el concepto o las formas de estado de la conciencia que el poder, en primera instancia, a través de la moral católica y luego a lo largo del siglo XVIII y XIX, y especialmente a la XX, a través de diferentes lecturas legales que han intentado perseguir. Eso creo que es el elemento que pivota a la hora de entender cómo las personas que han hecho producciones culturales han empleado las drogas de una manera, sobre todo, disidente. Realmente los primeros autores, bates bohemios, decadentistas franceses, el poeta patrio más reivindicado es Valle Inclán con su pipa de Kiev, son gente que circula por otros parámetros, por otras maneras de entender la realidad, por otras maneras de utilizar su cuerpo y de fuman sustancias, especialmente hachís, pero también opio de Kinsey, el comedor de opio es un clásico del siglo XIX. Otras maneras, pero totalmente alternativas, que huyen de la mirada hegemónica, que huyen de la escolástica, que es la que da forma a la sociedad. Eso estamos hablando del siglo XIX y son las primeras producciones culturales, para entendernos modernas, en que emplean el consumo de sustancias. Debemos de tener presente que aunque esa condena moral de la Iglesia y la persecución de la habilidad no tiene nada que ver esos usos con los que serán a partir de los años 60, cuando se instituciona el prohibicionismo. Un dato que esta mañana recuperaba, pensar que en nuestro contexto, en el año 1410, el Papa Inocencio VIII ya promulgó una bula papal que perseguía el cannabis, es decir, que las miradas
inquisidoras, porque obviamente quien perseguía esos usos contra la verdad era la Inquisición, ya se remonta desde el inicio de la civilización casi actual. Obviamente podemos encontrar una Grecia clásica, pero realmente 1410 es una mirada bastante lejana para que nos dé cuenta de cómo la verdad ha sido perseguida. Podemos tener presente, volviendo al siglo XIX, que esa mirada no inquietaba al poder, sobre todo porque eso creo que es un elemento que debe de tener presente como las drogas son un elemento que a veces han intentado la guerra contra las drogas, diferentes miradas de a las drogas, luchar, son miradas quiméricas y en cierta medida alejadas de lo que es la realidad antropológica del ser humano. La antropología, así nos lo ha dicho por activa y por pasiva, y tenemos evidencias empíricas en todos los puntos del mundo que los usos de sustancias han acompañado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Y eso es un elemento que no podemos perder de vista. Perseguir la piedad es perseguir un estilo de vida, perseguir una manera realmente que es la más natural. Obviamente que esas lecturas ascetas, de castigar el cuerpo, esas lecturas de que solo quieren comunicarse, sobre todo aquí está moral de corte judio-cristiano, de que quieren castigar el cuerpo y expulsar la realidad, han colonizado gran parte de la realidad social. Y por eso, a partir que se empiezan a utilizar esas sustancias como productos de experimentación propia y para hacer elementos de cualquier corte cultural, siempre han caído en la estigmatización y la criminalización. Yendo al siglo XX más, dejando estos poetas y decadentistas del siglo XIX que hacían sus usos, pero que no eran problemáticos para el poder porque tampoco realmente, aunque obviamente Valle Inclán en su momento pues, era un poeta, un literato muy reconocido en el Estado, tampoco no interesaba mucho ponerles mucho más. En Bohemia, entonces, aquí tampoco era. Sí, pero bueno, pero a lo largo del siglo XX, claro, pensad, lo que es en España, durante toda la época moderna, se continuó cultivando cannabis, especialmente cáñamo para usos industriales, fibras, pero también había usos recreativos. Eso sí, la psicoactividad se fue perdiendo con la expulsión de los moriscos. A partir de 1492 ya no quedaron algunos, pero que sí, allí sí que hay evidencias de un uso ancestral de los consumos de cannabis. En la península había usos de cannabis muy marginales, pero siempre quedó el resorte de Marruecos, y obviamente con todos los valles de Petá, los montañas de Petá, y todos los RIF eran productores de cannabis y había muchos expedicionarios, entre ellos Alibey y todo. La calle Alibey de Barcelona es un expedicionario que se llamaba Badilla de apellido Tío, que fue a conocer estos mundos y a fumar realmente, pero eso no era especialmente problemático como no fue ni ningún escritor de los decadentistas franceses, que tampoco vivían en su mundo y no era momento de problemático. Porque las drogas, en ese momento, más allá de la mirada moral y de persecución de la piedad, no jugaban el papel social que han tenido a partir del segundo tercio del siglo XX y muy especialmente en la segunda mitad. Que la función social de las drogas ha sido, desde la lógica del poder, desde que se han constituido los tratados de fiscalización de las Naciones Unidas, no ha sido ya perseguir la verdad, es decir, esa mirada moral, sino controlar a ciertos colectivos, es decir, una mirada estigmatizadora. Por tanto, digamos que en el momento de que ciertas personas, especialmente músicos y literatos, pongamos el ejemplo de los beatniks, aparte de Barros, todos los otros habían servido en la Segunda Guerra Mundial en un papel. Barros hay que tener presente que era su abuelo se hizo millonario, que es fácil ser único cuando eres Barros, porque su abuelo se hizo millonario haciendo calculadoras. Y en los Estados Unidos
aún en las calculadoras Barrocks, claro, que yo trabajo en su vida, por eso yo de toda la vida y como padre gasté unos tratamientos, porque en su casa estaban podridos de dinero. En cambio, los otros, Kerouac y todos los otros, se vieron la Segunda Guerra Mundial y tuvieron problemas, malestares al regresar del frente a lo largo de finales de los 40 y principios de los 50, cuando el prohibicionismo que se estaba institucionalizando de esa época es Yonki, de Barros, para adaptarse a la sociedad americana que se está implementando la sociedad de consumo, y creo que es muy importante no perder de vista la sociedad de consumo porque es la que nos dará cuenta de cómo se han ido evolucionando los consumos de drogas y cómo se ha producido la normalización a lo largo de los 90 y a lo largo de los 2000. Creo que es importante, y es en ese momento cuando Estados Unidos, cuando en España donde estábamos en una época lejos de la sociedad de consumo, en las finales de los 40, principios de los 50, pues todos esos beatniks se aproximaron a los consumos de drogas para canalizar su malestar. Y si nos fijamos, ya en los beatniks y luego en los hippies, en los contraculturales de los 70, en los hippies españoles, en el cine kinky, en la literatura underground de los 90, en la polla recos y todo el rock radical vasco, encontramos en todos estos fenómenos de expresión cultural, encontramos un patrón que es idéntico, que se separa en tres fases. En el primer momento, cuando están en auge y representan ciertas amenazas al poder o presentan controversias sobre la realidad social, maneras como los beatniks del rollo, no queremos trabajar, no queremos vivir de vuestros happy 50s, si no queremos hacer el golf y vamos a ir hacia Latinoamérica a buscar la ayahuasca, que hay un libro que son las cartas de ayahuasca de Barros y Kerouac, y reivindican eso, o cuando otras miradas de la generación beatnik huyen de todo esto. En ese momento, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay esa mirada estigmatizadora, criminalizadora, que expulsa a los márgenes sociales a toda esta producción, porque es en ese momento cuando cuestiona. Cuando por diferentes derroteros, y muy especialmente por las drogas, se anula el movimiento, sea la generación beatnik, sea los hippies, sean los culturales de los 70, sea el radical vasco, sea el movimiento de Barcelona, otro momento, después de la estigmatización, vienen unos años de silencio por parte de las autoridades de los medios de comunicación, que son los voceros, cierta argumentación por el movimiento, y luego ¿qué pasa? Y eso, por ejemplo, en el cine kinky, lo hemos visto, 20 años después, una reivindicación de ciertos agentes culturales que, bueno, son la generación beatnik, vamos a sacar aquí una edición especial donde Rock de Kerouac, vamos a reeditar todo el cine kinky del Pico, de las películas de vaquilla y todo esto. Es decir, que esto creo que es importante a la hora de analizar cómo las drogas en esta producción cultural funcionan y operan. Por una parte, en un momento histórico, en cierto momento, funcionan a la perfección para interpretar la realidad, sea con opio, sea con heroína, sea con LSD, para subvertir y huir. El movimiento hippie, por ejemplo, era huir de esa sociedad benestante, acomodada, esa sociedad que realmente, en el marco de la guerra del Vietnam, belicista, que se había producido la casa de brujas comunista, y los jóvenes querían otro mundo posible. Y claro, utilizan las drogas para reinventar una nueva realidad, y eso creo que es importante para gobernar sus propias almas. Y eso, las drogas han funcionado a la perfección como herramientas para conocerme a mí mismo, para gobernarme a mí mismo y para intentar transformar la realidad social. Pero, obviamente, y aquí permitiendo recuperar la dialéctica gramsciana, cuando estás en posición de subalternidad, es muy difícil subvertir la realidad hegemónica, y más con estos tipos de movimientos para entenderlos contraculturales. Cuesta mucho reivindicarlo, y por eso siempre la hegemonía, la posición hegemónica, acaba manteniéndose. ¿Y cómo lo ha hecho la hegemonía para anular todo este tipo de expresiones culturales que han empleado las drogas de una manera ciertamente amenazante? Hay una canción de la Poder Records que dice:
Viva la mala hostia de mi generación. Fuimos una amenaza, casi una revolución. Eso lo pensaba en el 98 y de la vista del 2000, casi de los últimos discos de Apoya Records, con esta reflexión del rollo este en los 80 con el rock radical vasco, que era una zona especial norte, se movilizó el ejército para controlar. Pero ¿qué pasa? Luego, como no hubo revolución, como la hegemonía continuó mandando, ha habido procesos de lamentación que la reina introdujo el Estado como para anular todo lo que es ese movimiento y luego venían los homenajes, las reediciones de los discos, los conciertos, las entrevistas, ahora tiene esa reivindicación de lo que fue, pero ya te sacan como un producto de consumo para... Lo desvirtúan este ciclo de lo quitan. Claro, una vez desmovilizado políticamente como agente transformador, luego te pueden tratar Folclore. como el folclore, claro, todo la mala pasta que ha hecho vendiendo los clásicos de D&D, los clásicos beats, bueno, y todas las editoriales y muchas discográficas con reediciones posteriores. Por eso creo que es interesante estas tres fases y creo que es una constante en cada uno de ellos. Pero claro, ¿cómo desmoviliza o cómo opera el poder o la lógica hegemónica para desmovilizar esas prácticas que pueden ser potencialmente transformadoras de movimientos, que son movimientos que reivindican y emplean las drogas y lo hacen a través de lo que sería la ciencia de la adicción y los mensajes prohibicionistas? Y eso opera de una manera complicada, pero de una manera que el lenguaje oficial sobre las drogas cala tan profundamente que la gente que lo emplea lo acaba reproduciendo. Pues solo hace falta ver todos los arrepentidos del mundo de la música que encontramos hoy en día, por ejemplo, aparte de ejemplo, el Drogas de Barricada, un gran respeto, pero no hay duda de que colabora con un libro que se llama Educar sin drogas, de un profesor de educación secundaria de Pamplona, las drogas son de la Chantrera de Pamplona, y claro, y él dice de que la inspiración no viene por las drogas, ni mucho menos, sino que la inspiración viene trabajando, dándole la guitarra. Que se llaman drogas porque vino de ya no viene, no, porque él dice de que lo pusieron en la adolescencia, un colega. Pero bueno, es decir, y pongo este caso de drogas, pero realmente hay muchos casos de esto. Y claro, y en nuestro caso concreto, antes de llegar al momento de llevándolo, toda esta panorámica, llevándolo en el contexto español, tenemos cuatro tempos, un compás de 4x4 que creo que encaja a perfección para dar cuenta de la historia de las drogas en España. Movimientos contraculturales netamente políticos, imbricados a la lucha antifranquista, porros, LSD, hippies de Casabuena, estudiantes, gente también obrera, crisis de la heroína, movimiento de normalización implicado a la cultura del baile, sociedad de consumo, que los jóvenes empiecen a tener problemas para emanciparse, pero no hace falta preocuparse por esto porque les damos la sociedad de consumo al ocio desde el momento de la eclosión de los contextos de la ruta de Bacalao y de discotecas de todas las partes y el momento post-crisis. Creo que estos cuatro momentos son muy interesantes en cada uno creo que ordenan la historia de las drogas recientes en España. Sí, los cuatro son muy clásicos. Bueno, son clásicos porque ya hace 20 años de que estoy dándolo palabras con ellos. Claro, hemos de tener presente en España, obviamente, de que los usos de sustancias se habían dado en muchos momentos. Después de la época de la autarquía, con el segundo franquismo, que llegan los tecnócratas del Opus Dei, España empieza a abrirse. Y una consecuencia no deseada de esa apertura del modelo franquista fue la llegada del turismo, fue llegadas de aires contraculturales, de música como los Beatles, los Rolling Stones, jóvenes obreros se fueron a trabajar a otros países, especialmente Alemania, pero también al Reino Unido, y los chicos de Caserío se fueron a estudiar en universidades americanas e inglesas. En ese momento es la época contracultural porque empiezan a llegar movimientos, ecos, que aquí se apropian de una manera bastante sub generis,
porque aquí, digamos, que esa lucha contracultural ya no es para un mundo sin paz, sino que aquí, como decía Pau Maldivo, que Pau Maragall, decía aquí nos apropiamos de una manera bastante peculiar y sui generis, con bastante mala leche, porque había todo el franquismo que se luchaba contra él, y decía que las comunas hippies tenían mala leche. Por tanto, ese momento contracultural que empieza a llegar el LSD, obviamente que ya hay todo el cannabis, especialmente hachís que llega al norte de África vía los grifotas, los legionarios regulares y de la legión que estaba en el norte de África, y eran los vendedores de hachís, obviamente que se utilizaron las vías, empezó a llegar el LSD a través de expedicionarios y sobre todo la heroína. La heroína llegaba vía Tailandia de gente que iba a buscarla ya. Y es más, durante años los policías de aduanas tailandeses, todos los españoles eran vascos, porque vascos fueron muchos y muchos fueron detenidos. Y claro, es decir, que no había redes profesionales de narcotráficos que hiciesen llegar. A veces llegaba vía Holanda, la heroína, pero sobre todo se iba a buscar a... Era iniciativa privada. Sí, bueno, sí. Lo que es bajarse a un moro. Sí, pero la heroína. bajarse a Tailandia. Sí, también, claro. Y bueno, y que era, esto lo explica primero Joan Romaní y Pau Maldivo, de cómo eran esas conexiones informales con la heroína, de que se debe de entender, por eso marca un antes y un después lo que son esos usos contraculturales vinculados a la política, a la lucha antifranquismo, a nuevas tendencias culturales, a nuevos valores, a otro mundo es posible, y se utilizaban las drogas como experimentación con el propio cuerpo para transformar las redes sociales, sobre todo para demostrar un malestar. Y la heroína se empleaba en la aguja muy fetichista, la aguja era, pero no generaba los problemas que generó en los 80. Obviamente que gente después de 7, 8 o 10 años pinchándose heroínas del 71 acaba generando problemas por nada que ver con los chicos de 80, 83 o 87, que con pocos usos empezaban a tener un estilo de vida de usos intensivos de heroína. Y por tanto creo que hay un punto de inflexión a partir del 78, a tenor de los pactos de la Moncloa, digamos, que ordenan lo que será el nuevo escenario de los consumos de drogas. Claro, y es una producción cultural, pues hay muchos artistas que cantan las bondades del LSD, de la heroína, del hachís, pero siempre con este componente político. Creo que es el elemento de reivindicación de la libertad. La libertad es la principal valor. Pero bueno, y también es en ese momento cuando se empiezan a gestar valores como del feminismo, de la igualdad, de, digamos, el trabajo cooperativo, muchos otros valores que habían estado presentes Vienen parejos. Sí, en ese momento se empieza, obviamente que tiene pocos resortes en la sociedad hegemónica, pero sí que están presentes. Después los pactos de la Moncloa, de que vemos cómo será el ordenamiento democrático del Estado español, pues se institucionaliza la venta de heroína a través de redes turcas e italianas sobre todo, empieza a haber oferta, pero no es porque haya más oferta y más demanda, sino que llega el baby boom al mercado laboral, en un mercado de crisis laboral muy acentuado. España, debido a su ansias, necesidad de querer entrar a la Unión Europea, hace un proceso de conversión industrial, mucha gente en la calle, tal. Y es en ese momento cuando empiezan esas lecturas dramáticas de la heroína, no queremos más cucharas, de que cantaban los las madres también. Claro, las madres contra la droga. Es decir, y es en ese momento cuando se institucionaliza el problema de la droga en singular y mayúscula. Porque la droga, como menos definida esté, es el monstruo que genera y opera de una manera más emocional y que impacta a la sociedad. Eso es más importante. Si empezamos a hablar, no, a ver, el cannabis que tiene muchos cannabinoides y aquí no es lo mismo THC con el CBD y el índice de subjetividad. Es decir, estamos escribiendo lo que sería tanto farmacológicamente como neurológicamente como socialmente, que es el efecto de las drogas. Y eso es muy importante porque a partir de ese momento es cuando el relato de las drogas que se ha institucionalizado y que opera aún hoy en día, a pesar del tenor, a pesar del proceso de normalización, es en ese momento. Y digamos que la producción cultural, sobre todo de músicos, se define de una manera que es ambivalencia. Ambivalencia creo que es el adjetivo
que da cuenta de ese momento. Por una parte tenemos músicos que emplean las drogas de manera intensa, cantan a veces verdades sobre ellos y las bondades sobre las drogas, pero luego vemos como no tienen ningún acervo de conocimiento que no sea el prohibicionista y el problematizador, que terminan reproduciendo y generando problemas con músicos, no quiero decir ningún nombre, pero tenemos la agenda, está llena de personas, está repleta, reproducieron esa imagen prohibicionista, es decir, la profecía que decía que el mensaje prohibicionista se terminó produciendo. Porque la incorporas y como no tienes otro imaginario, pues acabas cayendo en el saco donde te toca, siendo obediente. Siendo obediente. Y eso pasó mucho en la Unión, pero en otras sustancias. Claro, luego esa mirada, sobre todo especialmente el rock, el rock radical vasco, realmente está mirado incluso de las drogas, que luego hubo un invitado de honor que nadie contaba con él, que fue SIDA, que realmente las drogas, la heroína, especialmente por vía parenteral, generaron estropicios, pero SIDA fue la guinda o la puñalada trapera que lo terminó de complicar todo. A veces decimos la droga, la vía parenteral, la gente no sabía chutarse, enemas, compartir chutas, toda una manera de proceder que, claro, el prohibicionismo lo que ha hecho es o abstención y no te recuperaré, no te daré ningún otro servicio hasta que no seas adicto. Y de aquí, en todo el periplo de tu relación con las sustancias, no hay, obviamente en los últimos años se han aparecido las estrategias de reducción de riesgos y reducción de daños, pero durante más de 20 años en el Estado español, entre que uno empezaba a consumir y no tenía problemas, allí no había nada. Malas prácticas, inyección de drogas, adulteraciones, bueno, claro, un abandono, digamos, que eso es una paradoja, que a veces dicen, no, es que las políticas aquí que aplicamos, que son netamente prohibicionistas, persiguen proteger la salud pública. Bueno, ¿de acuerdo? Creo que una manera de proteger la salud pública sería analizar todas las sustancias que hay, ¿no? Bueno, si queremos proteger la salud pública, cada vez dices, no, es que no se deben que drogar. Bueno, eso sería tal vez un escenario complejo, pero teniendo la evidencia que la gente se droga, pues al menos sabes de qué toma la gente. Que obviamente de que hay estrategias de análisis, pero o se moviliza mucho el usuario o difícilmente podrá analizarlo. Pero bueno, por tanto, en ese momento se genera esa alarma, ese dramatismo, esa manera de reproducir lo que es el espacio que había reservado, y luego es cuando aparecen todos los pedidos, toda la gente. Hay un libro de Sabino Méndez, que fue guitarra de Loquillo, se llama Corre, Rocker, Corre, que recientemente ha sido recuperado por Anagrama. Claro, Anagrama, primero no se conectan ya Anagrama y Petate, algo se recupera, lógico. Y bueno, es un número de 2000, ya estos días se está reeditando y claro, seguramente pues, pasó su película con la heroína y el tío pues lo dice muy claramente, va a ser el mío y no se lo recomiendo a nadie. Claro, porque el único escenario que se contempla es el de la adicción. Si tomas drogas, solo el único escenario reservado es la adicción. Que cuesta mucho encontrar personas que han utilizado sustancias y años después los normalicen y consideren de que hay un escenario posible de uso sensato de las sustancias. Y cuando analizas los relatos de estos músicos, claro, es el Bunbury que dice, claro, bueno, de todo. Sí, pero gente, claro, el rollo, tomábamos 10 gramos de coca, una botella de whisky, claro, hostia, no podéis hacer un whiskycito de rey. Sí, no, claro, es decir, que ese ha sido, y ha sido esa mirada también del consumidor desinformado de la cultura del aguante, que a veces hay un aspecto de género, de masculinidad, de que a ver quién toma más rayas, quién bebe más whisky y quién aguanta de una manera más... El concepto de la sobria ebriedad es, Claro. es lo que debería de perseguir el Claro, uso de las drogas. esta ebriedad se ha utilizado, se ha asociado siempre a los problemas. Claro, por suerte, luego
llegó el proceso de la todas las épocas de la normalización, que entiendo el proceso de normalización acaecido a finales de los 80 y principios de los 90, aunque la lógica de la heroína continuaba operando, como el marcador de cambio de la realidad de los consumos de drogas. Y sobre todo la gente que se incorpora a la fiesta, a las salidas nocturnas, al ocio netamente juvenil, lo hace desde una lógica consumista que abandona todo lo que remite a heroína y a marginalidad. Porque lo que ha hecho la actividad de consumo es apropiarse del ocio nocturno, apropiarse de las drogas y hacerlas funcionales como cualquier otro producto de consumo. Y es allí donde se genera un quiebro entre unas drogas que entroncan con la identidad de quién soy yo. La gente que utilizaba heroína circulaba sobre sus parámetros identitarios, sobre su vida cotidiana, sobre qué hago y dejo de hacer porque me gobierna el alma estas sustancias. Y de la otra manera no, son productos de consumo que yo utilizo igual, pues que me tomo unos cacharros, que me voy de vacaciones o que me compro los libros para leer. Es decir, productos de consumo que están a mi disposición. Obviamente, para tener esta gestión sobre las sustancias, se tiene que cambiar de sustancia, no lo permite la heroína, y es cuando el momento que llega el momento de gloria de la tríada clásica de los estimulantes. Si la tríada clásica mediterránea es el vino, la aceituna y el trigo para hacer pan, la tríada clásica de la normalización es el speed, el éxtasis y la cocaína. Y todo aderezado de fondo de cannabis y alcohol, obviamente. Pero digamos las tres drogas, para entender los duras estimulantes, son estas tres, que nada tienen que ver con la heroína y con todos sus significados y cambia. Y claro, eso parece la cultura de baile, drogas que entran muy bien con el baile. España en ese momento, a lo largo de los 90, es cuando, si ya tienen una industria del ocio potente, es cuando genera una patronal del ocio, y en España hay patronales del ocio nocturno, grandes discotecas, no solo en Valencia, se han llevado el imaginario, pero en toda España aparecen grandes discotecas, clubes musicales de todo tipo, y es cuando allí hay una oferta del ocio nocturno que los jóvenes y no tan jóvenes son llamados a participar. Y es la primera vez en la historia que todos los jóvenes de toda condición de clase y condición de lugar de residencia deben de pasar obligatoriamente, porque es el ritual de paso, de consumir ese tipo de salir de noche y consumir esas sustancias. Que tiene en Ibiza su principal ahora mismo centro de operaciones. Es que eso ya es que Ibiza ya ha terminado allí con el hipermodernismo, con la cultura extrema, entradas cada 70 euros, copas a 20 euros, y la gente lo paga. La gente que trabaja todo el año para irse a fulminar y están tan incorporadas las drogas que en las propias discotecas ya tienen una enfermería. Sí, claro. El DJ y la enfermería también. Sí. Claro, eso nace en el momento y eso se amplifica. A tenor de la crisis, ves, Chimo Bayo también es otro arrepentido. Bueno, con todo el cariño, pero ha hecho entrevistas que, sí, claro. Que eso, claro, pero que tampoco no es culpa suya, ni no hay ningún tipo de actitud de mi parte en ser arrepentido, sino que eso es producto de la formación cultural y de la lógica previsionista. Primero, cuando estás en fase en alta, te estigmatizas, luego te omiten y luego te reivindican. Esa reivindicación también pasa para hacer un análisis crítico, porque obviamente tus consumos han sido intensivos. Claro, Ajo no hace esta lectura crítica porque ella tenía miedo a morir. Que eso es muy importante. Eso es muy importante. Sobre todo, ¿Por qué no va a morir ahora que tengo 20 años? Sí, claro. Había momentos de que hay gente que decía, no me importa morir. Digamos, al tener la crisis todo esto ha cambiado. Y ahora, digamos, que ya voy terminando, los músicos y toda la producción cultural cada vez está más desvinculada de las drogas, porque cada vez, y eso podríamos hablar con más detenimiento, aumenta, coloniza el espacio social, que es el discurso de la salud, el discurso del bienestar, y no hay farlopa en los camerinos,
ni whiskies. Hay Whisky, no te pones ni whisky. No, hay comida vegetariana y agua con gas. Y es verdad. Crudités, ¿te pones de crudités? Hablar con los músicos. Antes no es broma, no es broma. No, es Ahora, si hablas, no sé, con gente que trabaja en el sonar, antes la gente los campesinos metía toallas, ropa, whiskies y tal. Ahora la gente dice, no quiero sushi, quiero crudités, sí, no es broma, no es broma. Si tú estás discurso de la salud, que genera, y bueno, y todo esto, claro, que en cierta medida también cada vez los jóvenes se están drogando menos, porque ahí el rebote de pasos se ha desplazado hacia las pantallas. Drogarse va a ser una cosa de 20 años. Sí. Eres más antiguo que drogarte, dirás. Sí, claro. Sí, se están desplazando y por tanto, que digamos que cada vez que cuando hablamos de las reformas políticas de drogas, a lo mejor se va a reformar cuando ya digamos nadie se drogue, cuando la demanda sea mínima y sea una cosa de acuerdo, realmente, y ese era el rollo. Una cosa totalmente. Por tanto, esa apropiación, digamos que la lectura que podemos hacer entre realidad, drogas y cultura dentro del marco de unas sociedades, de unas lógicas, de unas sociedades como unos estados neoliberales, es que la banca siempre gana y los músicos y todos los productos culturales terminan, digamos, reproduciendo un discurso prohibicionista y terminan siendo el último piñón del engranaje prohibicionista diciendo las drogas son malas y siempre hay algún ejemplo, sí, claro, como Amy Winehouse o claro, de otros. y por eso os he traído esta campaña infame que decía de lo que los comunistas, no te drogues o acabarás así. Estamos a favor de la libertad del individuo para elegir. Estamos a favor de una mayor educación sobre cada tipo de droga y sus peligros. Pero lo que no estamos en contra de estas campañas nacionalistas que protagonizan algunos colegas, sean en ciertas revistas o en televisión. Nosotros cuando queremos publicidad nos la pagamos. A pesar de todo queremos poner nuestro granito de arena a la terrible cuestión. Esperamos que el espectáculo de nuestros cerebros fulminados sea suficiente. No te drogues como nosotros. Es decir, usted está reivindicando realmente a una colega que no te drogues. Sí, pero bueno, producto netamente de los 80 y por eso que, y ahora bueno, el otro día leía de un crítico musical que era el que decía lo que yo tengo visto que gracias. Si tenéis alguna duda, pues ahora con David. Razonamiento a la totalidad de todo lo que he hecho. Sí. No puedo, no te puedo seguir. Ya es que me quedaría 2 horas si quieres seguir. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Nosotros sí que hemos ido apuntando cosas y me parece fascinante tanto una posición como la otra, pero si alguien quiere preguntar algo o comentar o lo que sea. No. Es una pregunta también como cualquiera. ¿Por mí? No, es lo que diga Victoria. Bueno. No sé, a mí esto que decías se va un poco el libro a los pasos, pero qué curioso que decías con los músicos, ¿no? El paso de los 70, en el cual la heroína constituye un uso que no acaba rápidamente en la destrucción, aunque sí es un viaje potentísimo que ha dado mucho rédito a nivel creativo. Está hablando a finales de los 70, pero que todavía tiene un elemento contestatario, y luego en los 80 ya con todo lo que es el cine kinky, como sí que tiene esos usos, como si dijéramos, repetidos y destructivos, compulsivos. Cómo esto se figurativiza, por decirlo de alguna manera, se pone en imagen, porque lo he estado estudiando hace poco para presentar una película, y es en el paso entre Arrebato, del 78, parece del 79, de Iván Zulueta, y luego el cine kinky, el pico 1 y el pico 2, en las cuales el uso de la heroína en uno y el otro tiene que ver. En el pico 1 y el pico 2, lo primero que has dicho un poco, esto, es que claro, a mí en la imagen cinematográficos es eso. En Arrebato hay una búsqueda del ser, de pasar al otro lado, de romper con la productividad de películas de serie B. Hay una intención política. Hay una intención política muy bestia.
relacionado también con la búsqueda de la subjetividad y de otra. Y luego el cine kinky, que es del 81, me parece ya, el Pico 1 me parece que es la del 81 o algo así. En 2 años o 3, como eso se ha culminado y se ha convertido en esto uso compulsivo. O sea, eso esclarece lo que decías de una manera clarísima el paso entre de arrebato a el pico, ¿no? Pero bueno. El hecho de que se popularizara tanto y bajara a unos estratos porque había en Arrebato hay un uso intelectual, hay una intención así, es intelectual del uso de las drogas. Después en el Pico 1, el Pico 2 y todo eso ya es cuando está en el más bajo estrato de la sociedad, cuando ya la gente ya pierde absolutamente el contacto con lo intelectual y es una cosa más de... Pero cambio de su interpretación, creo que sería un error hacerlo como una lectura de clase del rollo. Cuando eran intelectuales, la dicción también va a desaparecer. No, pero si le daba el uso intelectual que tú le das, no es lo mismo que cuando lo desprovees absolutamente de cualquier vínculo con la búsqueda personal y todo esto, ¿no? O sea que ya era una cosa de supervivencia. La mayoría de las elecciones de los 80 fue entre personas que buscaban identidad, descolocadas, jóvenes del baby boom, zonas industriales, con proceso de quién soy yo, realmente generar una identidad del mundo de la ruina, te ponía todo el día a trabajar, buscando la vida, comprar, vender, pum. Digamos que había un proceso identitario muy interesante. Pero ¿y ese uso compulsivo? Porque, o sea, ¿cuáles son las causas? ¿Has podido investigar ahí Sí, un poco? sí. ¿Qué solución? Pero esto, por un no. más... A ver, hay una paradoja farmacológica de corte histórico que es del rollo. Y eso, por ejemplo, la tesis de Joan Pallarès lo documenta muy bien, que se llama El placer del escorpión, antropología de la reina y los yonkis, que él primero hace esta categoría de esos jóvenes intelectuales que empezaron a utilizar a principios de los 70 o a los 70, y él documenta que esos se empiezan a sentir yonkis después de 8, 10, 12 años de consumo. En cambio, claro, tomaban entre la semana, cada 15 días, es decir, no había consumo. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, más las fuerte. últimas frases. Sí, no. Que decía que Joan Pallarès... No tanto. Sí, a lo mejor ahora había bajado un poco. Joan Pallarès en su tesis doctoral, que es El placer del escorpión. El placer del escorpión. Sí, en català té un to més bo que es de la dolça cuchara de l'escorpí, que es una paradoja, como el dulce... El dulce... aguijón, que no té transcripción muy fina, del escorpión. Picadura. Pero sería la dulce picada, ¿no? Picadura, que lo mismo es pico. Claro, porque pincharse, ¿no? Sí. El dulce pico del escorpión. El dulce pico del escorpión. Dulce pico, claro. Pico picadura. Catalán, que es un mateix. Bueno, pues él relata estos primeros usos contraculturales de los 70, muchos profesores de la universidad, profesionales liberales, gente de esto que lo iba a Holanda o Tailandia, gente del rollo bueno, que desarrollaron una adicción después de 8, 10 y 12 años de uso. En cambio, en la segunda categoría que él hace, que es gente que se me inicia a partir del 79, 80, relata y encuentra gente que empieza a performativizar un estilo de vida yonki, lo que entendemos de yonki, ir a buscarse la vida, comprar, vender, tal, meterse tanto como puedo. Es una profesión ser yonki, sí. Quiero pillar, venir a las 4 horas tengo que pillar, después tengo que pillar. Con gente con 2, 3 usos, o hasta tiene un caso de que el tío que se tomó el primer pico, a la mañana siguiente estaba performativizando el estilo de vida yonki, que ya vendió todos sus discos y ya bueno, sí. Y claro, ¿por qué? Eso es la profecía que se autopunto. Podemos encontrar diferentes argumentos. A mí me gusta explicar esta, pero luego podemos también encontrar otros. Pero realmente ya la sociedad española desde la época esta contracultural y finales de los 70, del 77, 78, ya empieza a generar un discurso tremendista sobre las drogas, es decir, las drogas que provocan adicción y que provocan una vida totalmente alejada de la realidad social o de la integridad social, y muchos jóvenes que realmente estaban desorientados, también muchos de los 80 eran gente de
decepcionada políticamente con cómo había ido los procesos de transición. Sí, aquí hay algunos, o también pensar si la sociedad española había estado 40 años callada. Imagínate ser adolescente, que siempre es complicado, cuando eres adolescente en el año 77, 78, que España por primera vez podía conjugar verbos como amar, subvertir, trasnochar, yo qué sé, verbos que remiten a la libertad. Si esto 40 años sin hacerlo, pues imagínate hacerlo de adolescentes. El adolescente siempre implica sus riesgos. Imagínate cuando España estaba en una efervescencia total a nivel político, a nivel social, y cuando los drogas se asociaban a la libertad. Y muchos, pues aquí, realmente este componente emocional generacional se ha tenido poco en cuenta. Y claro, y realmente muchos allí encontraron un sitio con la heroína difícil de explicar en el farmacológico, porque es difícil de explicar cómo te puedes volver yonki de heroína o adicto a la heroína cuando tomas heroína con un 5 o 10%. En el mejor de los casos, con un 3 y cosas así. Claro, porque por tanto el problema Es la figura. es el estilo de vida. Y te iba a preguntar yo ahora después sobre todo lo que se ha mitificado también el desenganche de la heroína, que es con eso han conseguido también otro business impresionante cuando desenganchas de la heroína, cuando no tienes un problema de o sea, cuando desenganchas de la heroína es cuestión de una semana que no te chunga y tal, pero el problema es toda la importancia que se le ha dado, cómo se ha mitificado el tema de desenganchar, tal cual. Yo me quité del opio, teniendo 20 gramos de opio en casa y diciendo yo mañana no tomo. Me pasé un monazo, vomité, líos, pero a los 5 días yo ya estaba limpia de polvo y paja. O sea, y ya no, y además con mis 20 gramos parece. O sea, yo no tomo porque no quiero, no porque no tenga, que eso a mí me rayaba mucho no tener. ¿Sabes? No tener me daban unas ganas de ir a pillar de la hostia. Pero como ya tenía, mi libertad la ejercía desde un sitio absolutamente que ya no intervenía ni un médico, ni un psicólogo, ni la madre que lo parió, ni nadie que me tuviera a mí que quitar de ningún sitio donde yo no quisiera estar. Entonces se ha mitificado mucho también y ha sido parte de todo el baile este del prohibicionismo, el mitificar tanto de que si eres yonki después, madre mía, no te pasas una gripe, pero pasas falta 4 días y después, si no quieres volver a tomar, pues ya no tomas más. No, claro, eso a nivel farmacológico. Pero esto entronca en un nivel identitario. Si tú, todas tus redes de relaciones circulan por este parámetro, por mucho que tú te quites siempre, claro, y eso te genera una identidad. ¿Para quién soy yo? ¿No? Es que imagínate una persona. ¿Quién soy yo sin mi camello? Claro. Hace 25 años. Sin mi camello, yo. Claro. Eso. Sí, es eso. No es farmacológica. Es que tiene que ver con todo el contexto, con un estilo de vida, claro. Sí. Y a veces dicen, no, es que esas miradas a veces monistas que dicen, no, es que lo que faltan a los heroinómanos y a toda la gente esta es un proceso de inserción social real, que encontrar un trabajo, claro. Y la verdad es, hombre, si los jóvenes formados y saludables no encuentran trabajo en este país, como gente mayor sin trabajo y enferma, vamos a decir, hombre, estaría muy bien, debemos montar una cooperativa. Bueno, sí, pero lo que es el mercado laboral puro y duro, tenemos licenciados trabajando en cualquier cosa, jóvenes y saludables, como personas que a veces hay estas miradas buenistas sobre la inserción y dicen, hombre, son poco realistas. No, es que no son. Y claro, y ahí está, bueno, es lo que he dicho este business, claro. Es que realmente hay un business sobre la adicción y sobre las drogas, bueno, que es el negocio de la droga, de la gente que no la vendemos. Sí, pero que nos acaban dando instrucciones para que nos comportemos como claro. decías antes y se cumplen las profecías. Como he dicho, es gobernar las almas. Son regímenes de verdad sobre lo que son y no son las drogas y sobre todo cómo construimos este problema. Realmente, y por eso ahora estoy trabajando en pasar de la ciencia a la elección, cambiar de paradigma a hacer una revolución copernicana para entendernos y hacer una ciencia de la normalización. A ver, en este país tú puedes ir a los investigadores a pedir pasta para hacer una investigación en los planes nacionales de investigación del I+D, o como investigador de drogas, ¿no? Yo quiero hacer aquí una investigación de la adicción, del alcohol en adolescentes, el botellón, la violencia, los conflictos urbanos, y te lo darán. Tú quieres decir, no, yo quiero hacer una investigación sobre la sociabilidad, del botellón en adolescentes,
estupefacientes y como eso funciona como práctica de autonutrición y mejora sus estados de bienestar, para nada de ningún orden, ¿no? Y eso funciona así, porque claro, ¿qué provoca esto? Pues que de las primeras se genere mucha literatura problemática, muchos libros, muchas revistas científicas y se genere todo un discurso. Claro, porque cuando tú sacas un texto, luego te viene el periodista y luego sacas en La Vanguardia, en El País y tal. Eso sí que es exactamente lo que Foucault describe como vínculo entre poder y saber. 100%. Y eso sí que es performativo. Lo digo y lo hacéis. No, porque es una producción de saber ligada a un determinado poder. A un determinado poder, y ese saber se amplifica con los medios de comunicación y todos los usuarios reproducen y acaban dando la razón a ese saber. Sí, exactamente. Claro, anuncio la adicción, la amplifico y claro, como tienes un modelo que seguir, pues y no sobre lo todo sigues. esto, pues, claro, literalmente, para el discurso de la urbanización y los usos sensatos de drogas a partir de la teoría clásica de la urbanización, emerge casi como una necesidad y de una manera totalmente precaria. Y por eso lo que realizo en el libro de familias es esto, de cómo las familias dicen, "No, es que toda la lógica prohibicionista no funciona, pero tampoco no tengo ahí herramientas mínimamente sólidas y sensatas para educar a mis hijos sobre las drogas. Pero es que no quedé como enfocado del rollo, a ver, hijo, los porros por la mañana, poco Y cambia. sobre todo no lo digas en el colegio, que has visto No, lo que claro. pasa. Porque con la propaganda que ahora funciona en los colegios en contra de las drogas, te encuentras a niños que de repente te cortan, ¿pero qué estás jugando? Pero bueno, tú si eres un niño, tú vete por ahí, cuando seas mayor, pero claro, les meten muchísima propaganda en contra, que es en contra de la libertad porque uno también tiene derecho a equivocarse. Es decir, si uno quiere ser yonki, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué tenemos que ser todo el mundo perfectos como yo? Pues no, se puede ser... No, eso no te lo tolero. No te lo toleras. No te lo tolero. Claro, ya te lo digo yo. No, porque luego hay cómo construimos los problemas sociales y luego hay toda la maquinaria de intervención social que es para favor de que seas no, claro, que luego te van a venir a buscar. Realmente, claro, tú vas a que dices que eres yonki, te van a mandar al CAS, te van a mandar al centro de tratamiento. Y dices, no, es que no me quiero quitar, yo quiero decirme porque no tengo dinero. Pues no, no te lo van a permitir. Tendrás que decir menos la peripé en el centro de asistencia. Pues bien, sí. Bueno, estamos en pleno diálogo bajo de Victoria Martínez. Fantástico. Yo me voy a hacer un cigarrillo, pero no me lo voy a fumar aquí, no te preocupes, Victoria. Espera, te lo puedes fumar, no pasa nada. Que no, Si no lo pagas, pues nos no echan sé de si hay España. cenicero. Bueno, pues vamos a fumar. De producción dice que no. ¿Alguien tiene ganas de decir algo? Sí. Vale. No sé si me copas. El próximo día. El próximo día, por favor, hay que tener... Tiene que ser performativo. Yo sí. Bueno, Cuéntame. ¿Qué os no, la pregunta, bueno, si las drogas han dejado de tener esa función simbólica de rito de paso en los muy jóvenes actuales, ¿qué ha tomado relevo? Las pantallas. Los... Y ahora la ciencia de la adicción se va a desplazar hacia las pantallas y vas a ver cómo van a poner miedo a todos los padres, bueno, que ya hace tiempo que viene, de los smartphones, la adicción que genera, porque claro, lo que está pasando es que las salas, ya nadie tiene problema con las drogas, porque sí que se droga, no es que lleva a un extremo, pero y ahora lo que genera problemas. Es decir, que hemos tenido toda una ciencia para generar conocimiento que no iba relativa a las drogas, iba relativa a la adicción y a los problemas. Pero claro, los consumos de drogas más normalizados, más trascendentales, todo esto no ha sido objeto de este estudio. Es decir, se ha expulsado. Yo realmente en este libro le dedico un capítulo al placer y la gente lo considero casi marciano, dedicar un capítulo al placer. ¿No? Que no hay que olvidar, es que la gente toma drogas por placer. Eso en la literatura de drogas nunca se dice, nunca se dice. Claro, y el problema es que necesitamos tener un problema. ¿Sí? Y eso, porque... Para ver las soluciones. Claro. Si creas los problemas, puedes vender las soluciones que te da la gana. Y también como chivo expiatorio. Claro. Eso ahí viene la moral. Sabéis de que tenemos, el Estado español tiene un problema con el sistema educativo complejo que viene de la larga data y sabéis de las reformas que se han hecho y
Y a pesar de ciertos planes, somos el país después de Chile con mayor fracaso escolar, a pesar que en los últimos 20 años ha bajado casi el 50%. En vez de afrontar con un pacto de Estado lo que es la educación y en vez de hacer una mano arrojadiza, los chavales tienen fracaso escolar es porque fuman porros y hacen botellones. Eso es verdad. Eso tiene así. La función simbólica de los porros cuando tienes 14 o 15 años es porque justamente es algo que no podías hacer cuando eras niño, entonces eso simbolizaba. En las pantallas, ¿dónde está ese Y más elemento? sí. No será que no. El antropólogo Benjamin, que es el que en antropología inaugura lo que es su libro condensa todos los rituales de paso que hay en todos los tipos de culturas y diferentes pasos, dice el consumo de drogas es un ritual de separación, que te separas de tu mundo, de tus padres y de tu familia que te ha tutorizado todo el tiempo hasta el momento, y hay un momento que vas a estar en el espacio público y performativizas a través de los porros esa separación. Ahora, ese ritual de separación no hace falta de que sea una separación física. Claro, porque ahora cada vez todo el mundo queremos ser jóvenes. Y los niños de 10 años ya son jóvenes y los señores de 60 años son jóvenes. Y eso en general provoca una infantilización tremenda de todas las edades, y sobre todo de las orientaciones. Y eso digo porque ahora el ritual de paso se está desplazando a los 10 años. Y es muy común que la gente, hay gente aún más pronto, pero a los 10 años les compren el primer smartphone. ¿Y qué es el ritual de paso? Abrir tu smartphone, abrirte un perfil en Instagram, en Facebook, y mientras estés hablando de tu padre hay un ritual de separación, porque tú estás hablando con tus colegas, con tus cosas, y si hay un padre que quiere ser pedagógico y controlar, es un auténtico fascista. Desde la mirada adolescente de controlar, porque eso es su espacio más privado. Y a veces es muy curioso como muchos adolescentes el único gasto que cubren ellos es el teléfono móvil. Lo otro podemos estar. Es ahí donde se inventa también la realidad. Hay un mundo paralelo, sí, que no parece para los Por tanto, padres. no son las pantallas, sino objetos tecnológicos más precisos como. Y otra vez, como las drogas, circulan procesos identitarios. Lo que está en entredicho en el espacio social, sea material o sea virtual, es la identidad y mi estatus y mi interacción con un grupo de amigos. Ahora se está poniendo muy de moda que cada uno está en su casa y la serie de turno y se comenta por WhatsApp. Los colegas, y tú puedes tener a tu padre al lado, pero tu padre y allí tal. Y bueno, y claro, las campañas preventivas sobre esto es saber qué visitan. Eso se puede hacer mucho en los ordenadores, con los smartphones. Vas de policía todas las mañanas y autorregistro, cosa muy poco pedagógica. Oye, ¿por qué vuelve la heroína? Eso no vuelve, eso es un mito. Ah, que no se ha ido. No. Ah, es que lo sacaron a los periódicos. No, ayer salió. Eso. Explica esto. Sí, ayer Nacho Carretero y otro periodista del país publicaban una noticia, pero ellos no dicen si vuelve o no vuelve. Lo No dejan dicen ahí. nada, en realidad, porque yo también me la Sí. Es más bien un. ¡Vuelve! Para cierta gente creo que sí, que vuelve, por favor. Volveremos a ser indispensables como preservadores de la salud pública. Y a ver, la primera vez, después de la crisis terrible de la heroína, en el 90, a partir del 92 empieza a descender, la primera vez que se anuncia en un diario de prensa de ámbito estatal, que es El País, es el año 95, el delegado del gobierno por el plan François Droga hasta ese momento, anuncia que vuelve a la heroína. Desde ese momento hasta hoy en día, y especialmente del año 2004 hasta el 2014, ha habido un ciclo de noticias cada año que dicen que la orina está volviendo. Se fundamentan en diferentes aspectos. Y a partir de 2014 hasta hoy en día, a tenor de la muerte del actor Hoffman, y al fin día, cada día están poniendo más. Hay que tener en cuenta que hay toda la crisis de opiáceos en Estados Unidos, pero como mucho lo que va a pasar es que la profecía se volverá a cumplir. Porque si tú eres un chaval en una situación compleja y dicen que la orina vuelve y que ahora ya no se inyecta, sino que se fuma y es más barata, pues es lo que a mí me da bien que esa profecía se cumpla. Tarde en un momento se cumple, porque estamos desde el año 95 y vuelve la orina. Y no volvió. Bueno, claro, es que nunca se fue. Porque la semana pasada María Faritla expuso, por ejemplo,
fumador, fentanilo para fentanilo Fentanilo, crónico, propofol. enfermedad crónica y tal, dimite y cierra el grifo, pues mucha gente a lo mejor siempre va y se buscará la vida tomando otro tipo de opiáceos, como así ha pasado en Estados Unidos. Pero mientras el sistema nacional de salud que funciona como ha venido funcionando, pues esa gente que tiene dolor crónico continúa tomando sus medicinas. ¿Y a lo mejor desarrolla una adicción? Sí, pero de aquí a ir a la calle a buscar heroína, pues... Y a matar gente para meterte un tiro. Claro, que hay un poco, tal vez, no sé si un deseo, pero sí que hay un imaginario colectivo de que parece de que o nos presentamos como veladores de la salud, o claro, Se nos acaba el chollo. bueno, no lo diría así, pero bueno, pero claro, y la heroína entraba con unos procesos muy emocionales a nivel colectivo porque generó mucho dolor a nivel emocional, a nivel social, y claro, y nadie quiere volver a ver chotas por la calle, y aunque esté independiente de los padres, eso genera, realmente hay pocas cosas a nivel político que generen tanto consenso como es la lucha contra la droga, la lucha contra el terrorismo, la protección de menores y poca cosita más, y el rollo que todos vamos a ir a una, poco. La lucha contra la droga genera un consenso brutal, y más en estos escenarios adictivos y problemáticos como pesados en el norma. ¿Quién es este que se ha dicho ahora que en contra de las drogas? Uno que era muy yonki, que ha dicho ahora que está en contrísimo, que lo vas a estar hablando esta noche. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Los que tenemos la suerte de poder estar un ratito más con David Bellayajo, pues Se queda sin tanta vida David, no te podéis venir, pero... al diálogo. Cuenta. Ora, perdonatemi, io sono italiano, Sì. sì, ho la mia traduttrice personale. Sì, me lo fai breve? No, che entendemos un poco l'italiano. Ah, io spero di aver compreso tutto quello che avete detto. Detto che si capisce anche così. Ah, Posso parlare in italiano, ma Fai lentamente. la domanda. Parla tranquillo. Mi pare che il compito dello Stato, in realtà, riguardo a questo argomento, sia essenzialmente quello di essere oppositori in qualunque caso della cosa, perché per loro quello che comunemente può essere droga e basta viene chiamata farmacia, farmacologia, medicine. Quindi è come quando si parla del gioco o del bere. In Italia la pubblicità propone gioca, ma responsabilmente, bevi, ma responsabilmente, drogati, ma responsabilmente, non lo dirà mai perché propone già delle medicine di Stato che sono col ticket che puoi prendere tranquillamente in farmacia senza alcuna ricetta medica. Quindi la condizione, il meglio penso che si possa ottenere riguardo all'argomento è che a un certo punto dica consumate qualcosa di questo tipo ma responsabilmente, e siccome qualcosa di questo tipo, come stava facendomi pensare adesso, non ricordo il nome, Davide, scusa, la parola è droga, la droga, non la cannabis, l'eroina, l'oppio. Tra l'altro oppio e laudano fino al 1920 venivano diagnosticati tranquillamente come medicinale per riuscire a attenuare i dolori, adesso non più. C'è bisogno di tutta una trafila medica per poterli ottenere. Per cui penso che il massimo che si possa ottenere all'interno di questo contesto è che a un certo punto si prenda coscienza del fatto che ci sono delle differenze profonde tra le tipologie di droga esistenti e che lo Stato a un certo punto dica consumate questo ma responsabilmente. Non penso di più. E se si dovesse arrivare mai a questo mi bacerei i gomiti, nel senso. Quindi temo che discutere Mi bacerei i gomiti. non ci si può baciare i gomiti, è un modo di dire italiano, non ci si può baciare i gomiti, quindi se accadesse una cosa del genere sarei in grado di farlo. Esattamente. Porque si un día llega a llegar a esto, me comprometo a hacer esto, que pero no es posible. Pero... Temo che più di questo non si possa ottenere, anzi già il fatto che si possa discutere oggi di questo argomento senza aspettare qualcuno fuori che prenda nominativi è già molto avanti in realtà rispetto alla tipologia di Stato a cui noi siamo abituati in Occidente, per non parlare di altri Stati nel qual caso non so quasi nulla, ma immagino che in Asia sia molto più proibitivo come condizione. O non so, mi viene in mente, ricordo durante un viaggio in Vietnam che la prima cosa che c'era stata detta alla frontiera
è che alcune cose, dopo un viaggio dopo un viaggio durante un viaggio in Vietnam, una delle prime cose che c'erano state dette era stato proprio attenzione a comprare droga, perché vi arrestano, vi portano dentro e vi tengono lì. Quindi ci sono delle condizioni che noi come occidentali siamo molto avanti in realtà nel modo in cui pensiamo all'utilizzo della droga, perché c'è la parola già ricreativo, anche in alcuni partiti politici. Mi vengono in mente in Italia perlomeno i radicali adesso di Emma Bonino, un tempo di Marco Pannella, che facevano questa cosa. Politici italiani, non so se possono essere conosciuti. Emma Bonino, sì. Che addirittura ricordo Pannella negli anni 90 che fu arrestato in piazza a Roma perché aveva delle bustine di erba che dava alle persone presenti. Per cui credo che la situazione sia molto complessa in realtà e il fatto che se ne possa parlare in tranquillità oggi sia un passo molto avanti, vuol dire che la società sta progredendo rispetto all'argomento, pur con tutte le difficoltad del caso, pur con tutte le condizioni. Yo también lo pensaba y se lo he preguntado antes, digo, también con los clubs de cannabis. Entonces, parece que estamos tal, bueno, me ha destrozado el argumento, me ha dicho que no, que es regresivo, que desde hace 5 años con la ley Mordaza, vaya, él mismo te lo explicará mucho mejor, pero él no parece tan optimista como estábamos tú y yo. Probablemente. Al respecto. Bueno, y más allá del nivel legislativo ha habido diferentes reformas, como es la ley Mordaza, la ley de tránsito que castiga al consumidor por el simple hecho de ser consumidor, que las sentencias del Tribunal Supremo. El viernes pasado el Tribunal Supremo volvió a fallar sobre una sentencia que venía de vuelta del Tribunal Constitucional, una cosa bastante atípica en el ámbito jurídico. Absolvió la asociación Nevers, que es la primera, y ahora absolverá, si todo va bien, a las otras dos entidades que están también encausadas por cada uno con su proceso, pero con causas similares, los absolvieron. Pero el Tribunal Supremo, con esta sentencia, sienta jurisprudencia y a partir de ahora les ha dado lo que se llama el error invencible, es decir, ustedes han cometido un delito, pero no tenían manera humana de saber que estaban cometiendo el delito. Les absuelvo, pero a partir de ahora esto es un delito y ya nadie más podrá alegar el error invencible ni el vencible. Y por tanto, a partir de ahora, todas las personas que pasen a disposición y más como sienta jurisprudencia, eso irá a las audiencias provinciales porque lo ha dictado el Supremo, y todas las personas que tienen de cannabis y vayan delante de un juez terminarán condenadas. Y ya en Barcelona ha habido condenas bastante bestias. Y no solo por el tema de las drogas, asociación ilícita, que es un delito muy grave. Asociación ilícita, que son entre 3 y 7 años. Y luego más, por tanto, los clubes de cannabis, eso no la interpretación no la hago yo. Esto se lo he visto esta mañana, por la tarde quedé con un amigo abogado de la facultad y el tío me ha hecho esta interpretación. Es decir, yo no soy abogado, pero sí que me dijo de que ahora, a tenor de esta sentencia, los clubes de cannabis van a, pero eso es de muy pequeño formato, de 15 personas, de que sean muy pequeños, pero esos clubes que hemos de 2000 por ahí, de 2000, con salas más grandes que estas, ping-pongs, tal, todo esto va para, seguramente pasará a la historia. Pues lo dejamos aquí. Os agradecemos mucho vuestra presencia, lo más importante. Y El día 9. nada, nos vemos el día 9, si queréis, 9 de marzo, con Jaume Sisa, el cantautor galáctico, que nos vendrá a hablar de su teoría galáctica y con relación con sus usos. Es un viernes, cambiamos de lunes, las 2 primeras sesiones han sido lunes, las 2 siguientes serán el viernes. Viernes 9 de marzo y viernes 16 de marzo. Os esperamos y gracias. Muchas gracias.